Los que estén caminando rectamente con Él. Así es, Padre, Y aleluya. para los que no están caminando rectamente con Él, Tenga misericordia, será, hermano, Padre. expectativa de juicio, dice la palabra. Tremendo. Pero le damos las gracias a nuestro Dios, que hoy tuvimos una visitación de parte de su Espíritu. Y que esta iglesia, hermano, no es producto del hombre. No se lleva a cabo porque aquí hay hermanos. No se lleva a cabo porque aquí está el Espíritu de Dios. Gracias, Y Señor. que hoy se cumple la palabra que donde estén 2 o 3 congregados en el nombre del Señor Jesús, ahí en medio está Él. Así es, Señor, Ahí aleluya. en medio está Él. Puedes darle una ofrenda de palmas a Jesús, hermano. Te damos las gracias, Señor Jesús. Gracias porque usted es aceptado en su trono, papá. Quiero que abras tu Biblia, amado, Tú eres, en el libro de Números, capítulo 20. grande. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra muy conocida por cada uno de Él nosotros. vive, aleluya. A ver. Él ha resucitado. Vamos a estar gloria a Dios. leyendo, amada iglesia, los primeros 12 versículos. Gloria Amén. a Cristo Jesús. Vamos a estarlos tomando en cuenta todos. Gloria a Dios. Y para el inicio de la prédica, hermano, vamos a leer únicamente los 2 primeros. Amén. Gloria a Dios. La bendita palabra de Dios lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Que el Señor esté bendiciendo la bendita palabra. Aleluya. Amén, aleluya. Toma tu asiento, iglesia. Hoy quiero que veamos un tema sobre cómo manejar las situaciones difíciles. Sí, Señor. Aleluya. ¿Cómo manejar? Habla, Señor. No sé cuántos de ustedes, hermano, alguna vez arreglando o reparando algún instrumento que se ha echado a perder, no les ha salido bien, han tenido un error a lo mejor en la ejecución de la reparación y han hasta manoteado el aparato. Hasta lo descompusieron más todavía de lo que ya estaba descompuesto, por el enojo, por la ira. En el trabajo a lo mejor ya estamos mecanizados cómo hacer nuestro trabajo, pero en algún momento, en nuestra falta de concentración, o por el simple hecho de que no oraste en la mañana, hermano, y fuiste tentado con las situaciones del día a día y te hicieron enojar, y tu trabajo lo terminaste haciendo mal, o pésimo, o inclusive le faltaste a alguien que no lo merecía. No sé cuántos se han encontrado con esa situación en su vida. Yo lo he hecho, hermano, yo lo he hecho. Nadie de nosotros se salva de este mal que tenemos llamado carne, este mal carácter que tenemos aún pegado a nuestro cuerpo. Y esto le pasó, hermano, al pueblo de Israel. Creo que todos nosotros, hermano, hemos leído bastante sobre cómo Israel, hermano, desde que el Señor lo trajo, lo escogió para ser su nación santa, Israel, hermano, ha dado cátedra de cómo hacer enojar a Dios. Ha dado, hermano, ejemplos innumerables de cómo han llevado a ir al Señor. Y es increíble, hermano, que después de que Dios, con todos los milagros que hizo el Señor, que no se han vuelto a repetir, hermano, en la historia del hombre, como Dios usó a Moisés para sacar a Israel, a pesar de todo eso, Israel atentaba contra la santidad de Dios. Santo es Dios. Israel iba en contra del representante del Señor en ese momento, Moisés, a causa, hermano, de la ira, del enojo, de la molestia. La palabra nos menciona en los primeros 2 versículos
que llegaron los hijos de Israel, dice no solamente uno o dos, dice toda la congregación, hermano, toda la congregación. Hermano, más de 500,000 de personas, cerca de 600,000 israelitas salieron de Egipto, hermano. Para que nos ubiquemos en el tiempo de cuando pasó esto del agua de la roca, ellos estaban ya en el último año de navegar por el desierto, hermanos. Estaban a un año de allá de poder entrar a la tierra prometida de parte de Dios. Salieron cerca de 600,000. ¿Cuántos no habrán multiplicado, hermano, en los 40 años seguidos? Y dice la palabra que toda la congregación se allegaron al desierto de Sin. Y dice en el verso 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Es decir, hermano, la palabra nos está hablando de que tanto el pueblo de Israel, como los ancianos de Israel, como todas las gentes, hermano, que tenían un gran apego a Moisés y Aarón, también ellos sucumbieron ante el enojo, ante la ira, y vinieron en contra de Moisés y en contra de Aarón, dice la palabra, por la falta de agua. Quiero que entiendas esto, hermano. La palabra de Dios nos menciona que ante la provisión, que ante la falta de esta provisión que era el agua, el pueblo de Israel se movió a ira, a enojo, a división en contra de los siervos del Señor. Yo creo que el Señor hoy nos va a hablar de muchas maneras, amada iglesia. Nos menciona la palabra que el enojo de Israel, hermano, fue precisamente porque faltaba el agua. Traspólala a tu vida. ¿Cuál es la provisión que hace falta en tu vida? ¿Cuál es esa falta de agua que hay en tu vida? El trabajo, la economía, la enfermedad. ¿Cuál es, hermano, esa situación de esa falta de provisión que te está llamando a ira, no solamente en contra del siervo, del ministro y que con quien tú te encuentres, sino del mismo Dios? Israel, hermano, no se estaba enojando contra Moisés nada más. Israel no se estaba rebelando contra Aarón nada más. Se estaba rebelando contra el mismo Señor de los ejércitos. Sí, Señor. Y así hay muchos hoy en día, hermano, que ante esa falta de provisión, mira cuántas sillas vacías hay. Santo Mira Dios. cuántas. Tenga misericordia. Yo le doy gracias al Señor porque estamos los que debemos estar hoy. Dios, hermano, en su perfecta sabiduría, en la presencia de Dios que todo lo sabe, Amén. Él sabe cuántos de los que hoy estamos vamos a estar aquí, cuántos vamos a terminar al final y cuántos de los que empezaron al final, al principio terminarán mal al final. Él lo sabe. Ayúdenos, Señor Jesús. Por eso es tan importante que nosotros caminemos en constante santidad delante de Dios, iglesia, Amén. en obediencia a Dios. Pese a la situación, pese a la falta de agua, pese a la falta de provisión, hermano, la palabra menciona que nunca el Señor te dejará solo. Así es, Señor. Una pequeña prueba que le puso Israel, hermano, en el desierto. Ellos habían visto, hermano, cómo Dios los había sacado de Egipto con fuego. Ellos habían visto, hermano, cómo Dios había abierto el mar en dos. Ellos habían visto, hermano, cómo Dios se manifestaba durante el día, hermano, con una nube fresca que les daba sombra. Y durante la noche, en el frío del desierto, una llamarada de fuego que los alumbraba y les daba calor. Y a pesar de eso, fueron en contra del Señor. No le creyeron al Señor que Él proveería de todo. Poder de Dios. Y dice el verso 2 que toda la congregación se juntó contra Moisés y Aarón, hermano. Nos dice el versículo 3: y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Mira, hermano, cómo es de que el pecado, cómo es que la ira, el enojo, tu falta de confianza en Dios te lleva después a murmurar. Hermano, Israel veía que no había agua, se enojaron, se juntaron, complotearon, hermano, en la secrecía de la noche, en la secrecía de cuando Moisés y Aarón estaban alabando a Dios.
Y mientras ellos buscaban del Señor, mira, los hermanitos de la congregación estaban comploteando contra ellos. Santo es Hay Dios. agua, no es posible que no nos puedan mandar agua. No, que Jehová es el Dios de Israel. No es posible que ya llevemos tantos días sin agua. Y así estaba Israel, hermano. Y empezaron a murmurar, dice la palabra, en contra de Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto. Mira qué palabras tan lisonjas, hermano, dice alguien cuando no está en la santidad de Dios, cuando no desconfía de Dios, cuando no quiere entrar, hermano, en la rectitud de Dios. Empieza a blasfemar en contra del Señor. ¿Cuántos conocen el texto que dice, lo que confesares con tu boca, eso se hará? Por eso debes de tener, hermano, cuidado de lo que confiesas con tu boca, de lo que declaras con tu lengua, porque ciertamente con Dios no se debe jugar. ¿Cuántos recuerdan a este presidente de Venezuela, hermano? ¿Verdad? Muy famoso, porque él, hermano, insultó, usó su lengua tan larga que tenía, maldijo al pueblo de Israel. Y la palabra menciona que el que bendijere a Israel será bendecido, y el que lo maldijere, maldito será. Y él murió agusanado, hermano, en su cama. Así como Herodes, él murió igual, hermano. Dice, desde el vientre de mis entrañas, maldijo a Israel. Él utilizó esas palabras en cadena nacional de su país, hermano. No tardó ni un mes en responder el Señor. Y le dijeron, cáncer iniciado en tus entrañas, y lo terminó matando. Lo que confesares con tu boca, hermano, eso será. Señor. Israel dijo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ellos confesaron con su boca eso. ¿Y qué crees, hermano? ¿Qué crees? Se les cumplió su deseo. Porque más adelante veremos que Dios le dijo a Moisés, esta generación no entrará a la tierra que yo les prometí. Así es, Señor. No entrará Palabra firme. por lisonjos, por blasfemos, por no creer en mí. Y así hay muchos hoy, hermano, que pese a las situaciones se han alejado de Dios. Pese a la situación, hermano, tal vez de esa provisión que no ven llegar, han blasfemado en contra de Dios. Ha blasfemado en contra de sus siervos, ha blasfemado en contra de sus ministros. Y Dios, hermano, no tardará en dar respuesta. No tardará. La Escritura nos enseña, hermano, que la equivocación de Israel fue la murmuración. Le encantaba murmurar a Israel. Le encantaba el chisme, hermano. Le encantaba llevar aquí y traer acá. Eso es un pecado delante de Dios gravísimo, que a Dios le incomoda, que al Señor le enoja, porque no es posible que el mismo cuerpo del Señor Jesús, hermano, se esté apedreando a sí mismo. Vive Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto que una persona normal agarre su puño y se pegue en la propia boca, hermano? A menos que tenga un desorden mental, a menos que esa persona esté endemoniada, a menos que esa persona no tenga control de sí mismo. Cuando se ha visto que el cuerpo del Señor Jesús, hermano, se esté golpeando contra sí mismo a través de la murmuración, a través del chisme, a través, hermano, de complotear en contra del siervo, de la sierva, del ministro. Santo es Dios. Es lo que pecó Israel. Hermano, no solamente fueron los grandes de Israel, fueron los padres, fueron los jóvenes, toda la congregación empezó a murmurar en contra de Moisés, en contra de Aarón. Para poderte contextualizar, hermano, ya Dios había llamado a Aarón para ser el sumo sacerdote de la congregación. Y ya estaba más que visto que Moisés era el oráculo del Señor. Era el vidente, era el intermediario entre Jehová y Israel. Y les importó en poco que Dios los usara grandemente para poder murmurar contra ellos. Y mira cómo cayó Israel de la gracia de Dios, hermano. Asimismo, ante las dificultades, el hombre y la mujer, hermano, reaccionamos de diferentes maneras. Aleluya. La presión del desierto, la ausencia de agua, Israel lo hizo, hermano, entrar en ira, en enojo, en inconformidad en el corazón de los israelitas. Y ellos dijeron con su boca, ojalá muriéramos, dijeron. Mira lo que te hace decir, hermano, el enojo. Lo que te hace decir cuando tú estás fuera del orden del Señor.
Perdónenos, Señor Jesús. La palabra menciona claramente que cuando nosotros nos enojemos no se ponga el sol sobre vuestra ira. Porque ya lo hemos dicho y lo hemos enseñado, hermano, que el sol te ciega cuando tú lo ves directamente. Cuando alguien en su enojo, en su ira, deja que el sol se ponga sobre esa molestia, eres ciego para poder, hermano, discernir lo que vas a decir, lo que vas a hacer o lo que vas a declarar con tu boca. Conozco a muchos, hermano, que lamentablemente empezaron bien y terminaron mal. Santo Dios. Y ninguno de nosotros, hermano, escucha esto, ninguno de nosotros podemos decir, yo por mis obras, yo me conozco, yo sé que no le fallaré al Señor. Hermano, no seas tan falto de sabiduría en decir esas palabras. Porque no podríamos hacer nada sin la ayuda de nuestro Así es, Señor. sin la ayuda del Señor Jesús. Así es, Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice en Números, ahí mismo, capítulo 20, versos 4 y 5. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Hermano, la palabra nos dice que Israel estaba tan enojado, tan airado contra sus pastores, que blasfemaron el nombre de Dios, sin haber ni siquiera visto, hermano, que lo que estaban diciéndole, le estaban diciendo al mismo Señor Jehová de los ejércitos. No se lo estaban diciendo a Moisés, se lo estaban diciendo a Dios mismo. ¿Por qué nos hiciste venir a este lugar? ¿Por qué nos dejaste venir a morir al desierto? No se lo decían a Moisés, se lo decían a Dios. Por eso cuando tú tienes a tu pastor, a tu siervo, hermano, cuando tú tienes a tu guía espiritual, bendícelo, hermano, antes de estar murmurando. Hay muchos hermanos que dicen, no, es que el hermano ni me visita, no, es que el hermano ni me llama, no, es que el hermano esto y aquello, ya pasaron semanas y ni siquiera de su vista. Y tú no sabes, hermano, cómo he estado o cómo ha estado ese siervo, esa sierva, hermano, Sí, Señor. del Señor. A lo mejor tú no sabes si ha estado enfermo, tú no sabes si a lo mejor ya hasta se murió, hermano, porque nunca le llamas por teléfono. Llega tal vez el día del culto y ves que el pastor no llega, hasta te dan la noticia, lleva ya 7 días muerto. Ay, pobre. Pero los hermanitos, como nunca le visitan, como nunca, hermano, le hablan, solamente se la pasan murmurando, mira nada más. Santo es Dios. La murmuración es un mal que se tiene que erradicar de las iglesias. Así es, Señor. El chisme es un mal que se tiene que erradicar del pueblo del Señor, iglesia. Amén, amén. Y dice la palabra en el verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Mira, iglesia, ¿cómo poder responder ante las situaciones difíciles? Hemos visto, hermano, que siempre hay un génesis o un inicio de la ira. En la vida del cristiano casi siempre va a ser la falta de alguna bendición. Caminamos por fe y decimos gloria a Dios, y gozosos, hermano, cantamos, lloramos, danzamos, hermano, nos desvivimos por el Señor. Pero viene la prueba, como se lo puso Dios a Israel. ¿Y cuántos de aquellos que adoraban el nombre de Dios hoy están presentes, hermano? Santo es Dios. Viene la falta de economía, y cuántos hermanos se ausentan ese día de la iglesia porque dicen, tengo que trabajar, tengo que comer. ¿Cuántos hermanos de los que dicen estar enfermos no vienen a la iglesia porque ya les dio gripa, les dio una infección estomacal, sabe Dios cuál sea el problema, pero no fuera, hermano, para recibir el apoyo económico que del gobierno, porque ahí estarían, mira, enfermitos, ahí estarían, hermano? No fuera para recibir algún tipo de apoyo de alguna persona, ahí estarían enfermos, y confiera, ahí estarían. ¿Por qué no, hermano, con toda y esa dolencia, venir ante los pies de nuestro Dios? Aleluya. En donde está la solución a tus problemas. Aleluya, En donde Señor. está, hermano, la salida a esa situación. Así es, Y Señor. quieren en poco el poder de Dios. Decía nuestro hermano Martín,
yo estuve enfermo, pero yo creo fielmente que el Señor... Gloria al Señor. Eso vive, aleluya. Decía nuestro hermano René, yo me sentía mal. Yo lo vi ayer, hermano. Deberían de ver la situación de las rodillas que tiene el hermano. Ay, Dios. Yo creo que muy pocos hermanos podrían haber asistido hoy al culto así como el hermano está. Pero dice, con todo y eso yo tengo que venir a adorar el santo nombre de Dios. Y aquí está, y yo estoy seguro que ha recibido una bendición hoy. Y la sanidad también en el nombre de Jesús. Amén. Muchas de las veces ustedes no los han visto, hermano, pero yo he venido y aquí adorando al Señor, solamente el Señor. Mi casa y yo sabemos cómo he estado aquí tocando, hermano. Gloria a Cristo. Ministrando, hermano, con fiebre, con dolor, pero mira, no pasan, hermano, ni 10 minutos en la presencia de Dios cuando el Señor me ha sanado. Poder de Dios. Aleluya. ¿Por qué, hermano, tener en poco la provisión de Dios? ¿Por qué tener en poco, amada iglesia, que las situaciones difíciles se combaten, se ganan a través de la fe en nuestro Señor? Amén, amén. Recuerdo hace algunos años cuando yo estaba viviendo en Acapulco, hermanos, y me vino una rasquilla, hermano, tan tremenda en el cuerpo. Tremenda. Vive Dios. Yo agarré y me compré, hermano, en el mercadito allá de Acapulco, cerca donde yo rentaba, uno de esos cepillos gruesos que son como que de metalito, hermano, para el cabello enredado de la mujer. Y con ese me estaba yo rascando, hermano. Me levanté la piel. Santo. Porque tenía, hermano, yo no sabía si ya era sarna, no sabía qué era. Me acuerdo muy bien, hermanos, que era tanta la necesidad que yo tenía de calmar, así como Job, hermano, dice la palabra. Así me lo imaginaba yo. Vive Dios. Y tomé medicamento, hermano, y no me hacía efecto. Y yo ya estaba harto. Llegó la noche y decía, Señor, ¿pero por qué? Grande es Dios. Y después escuché una voz en mi corazón. ¿Por qué no has venido? Aleluya. Porque has tenido en poco el poder que yo tengo sobre esto. Santo es Dios. Y esa voz en mi corazón, hermano, con toda y esa rasquiña, me acuerdo muy bien. Yo no me podía ni doblar porque si me tocaba la piel con el piso, hermano, era algo que me rascaba como no tenía ni idea. Vive Dios. Y aún a la fecha no sé qué fue. Me acuerdo que sentado en la cama, dije, Señor, si es cierto, perdóname. Y en ese momento, hermanos, yo me acuerdo que cerré los ojos. Hermano, pasaron cerca de 10, 15 segundos cuando yo empecé a decirle, Señor, si en tu voluntad, en tu misericordia está sanarme, en este momento, Señor, hazlo. Aleluya. Y me acuerdo muy bien, hermanos, que cuando yo dije esas palabras, vino como un fuego, hermano, sobre mi cabeza, lo recuerdo bien. Y ese fuego y ese calor empezó a invadir, hermano, aleluya, mi cuello. Y empezó a invadir mi pecho. Santo, santo. Y ese pecho, hermano, se empezó a calentar hasta mi abdomen, hasta mis piernas, hasta mis pies. Y en menos, hermano, de 40 segundos el Señor había hecho lo que el medicamento no pudo. Aleluya. Esa es la provisión de Dios. Ese es el poder de Dios, al cual el pueblo de Israel ignoró. El cual muchos hoy en esta iglesia y en muchas otras, hermano, tienen en poco el poder de Dios. Bendito sea su nombre. Gloria, Señor Jesús. Una de las más intensas pasiones del ser humano, hermano, es la ira. La ira. Ayúdenos, Señor. El enojo. Es una de las cuestiones más difíciles de erradicar en el ser humano una vez que viene con el Señor Jesús. Podrás tú ver a una persona muy seria, muy tranquila, pero hazla enojar. Vive Dios. Podrás tú ver a algún animalito, hermano, por ahí muy dócil, pero hazlo enojar. Al perrito más mansito que tú lo ves, quítale su comidita cuando está comiendo, te va a enseñar hasta los colmillos que tiene atrás. Así es el hombre. Hazlo molestar, hazlo enojar, quítale lo que le agrada. Y mata, inclusive por eso. Mata. La ira es una de las pasiones que el hombre tiene que despojar cuando viene al Señor Jesús. El enojo, la ira ciega al ser humano. Le dicta en su corazón que haga cosas locas, fuera de control. Fuera, hermano, de sus situaciones donde él pudiera controlar la situación. La ira es un mal, es un pecado que Dios nos dice en Gálatas 5 que debemos de erradicar porque es un fruto de la carne. La ira. El enojo.
Es interesante, hermano, mira, tener en cuenta que Moisés se había distinguido por obedecer al Señor. Siempre se sujetó a la palabra, hermano Moisés. Moisés siempre había hecho lo que el Señor le había dicho. Pero en esta ocasión el enojo le hizo actuar apresuradamente. Sus emociones lo traicionaron. Él era carne. La palabra menciona, hermano, que nunca más se levantará otro profeta como Moisés. Moisés para el pueblo de Israel es el más grande profeta que haya pisado este planeta Tierra. Así es, Señor. Para Israel, hermano. No hay otro como Moisés para ellos. Está Elías, está Eliseo, está Samuel, hermano, pero ninguno como Moisés para Israel. Tanto es así que Israel, hermano, no dice la ley de Dios, la ley mosaica, dicen ellos. ¿Qué calibre de hombre era Moisés? Así es, Señor. Aleluya. Moisés, que dice la palabra, era el hombre más manso de todos los hombres en el planeta. Fue traicionado por sus propias emociones, por su propia carne. La palabra lo menciona. Dice en el verso 6: se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Cómo reaccionan ante las situaciones difíciles? Aquí claramente nos dice el Señor que cuando tengas una situación, no es con espada, hermano, no es con ejército, no es con tu raciocinio, no es con tu mente, no es con tu dinero, no es con tus conexiones, no es, hermano, con tus palancas. Ya yo conozco a fulanito de tal. No es con eso, es con la humillación delante de Dios. Sí, Señor. ¿Tú crees, hermano, que Moisés y Aarón no tenían las excusas perfectas para reclamarle también a Israel? Para decirle: ¿y ustedes qué me dicen? ¿Qué han hecho? ¿Cómo se han postrado? Él podría haberlo hecho, hermano. Pero dice la palabra que él y Aarón, sumisos y mansos delante del Señor, fueron hasta el tabernáculo. Y dice que se adentraron, se postraron sobre sus rostros, adoraron al Señor. ¿Y qué crees que pasó, hermano? Dice que la gloria de Jehová apareció sobre él. Aleluya. En esa pequeña parte donde dice gloria de Jehová, es una palabra hebrea que dice Shekinah. El Shekinah de Dios descendió. El fuego de Dios, la misma presencia de la gloria de Jehová descendió, hermano, al tabernáculo. Cada vez que Aarón o cada vez que Moisés oraban, hermano, y invocaban el nombre de Dios, el Shekinah de Dios descendía al tabernáculo, y dice la palabra que salía humo de las tiendas del tabernáculo, y el pueblo de Israel sabía que Dios estaba en ese lugar. Y eso Israel continuó murmurando en contra de Dios, en contra de sus siervos. Y escucha lo que dice el verso 7. Dios le habló a Moisés y le dijo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Gloria al que vive. Hermano, la escritura nos enseña claramente que la ira o el enojo nos impide adorar a Dios. La ira o el enojo nos aleja de la presencia de Dios. Moisés, siendo el hombre más manso sobre la tierra, fue traicionado con sus mismas emociones. Quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos. Quien lo tenga, hermano, denle lectura. Salmos capítulo 106, verso 32 y 33. Denle lectura. Así dice la palabra del Señor. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Aleluya. Hermano, dice la palabra que allá en el desierto de Sin, el Salmo 106 testifica que Moisés, a causa de ellos, ¿de quién? De Israel, hicieron revelar a su espíritu, dice la palabra, y habló apresuradamente sus labios.
Mira qué cosas mal delante de Dios. No sé cuántos han conocido a alguien que enojado, hermano, dice hasta de lo que se va a morir. Y le reclama a Dios, hermano, como si Dios tuviera culpa de que le vaya mal. Cuando alguien está enojado, dice que abres tus bocas, abre tus labios apresuradamente. Y la palabra nos menciona, amados hermanos, que Moisés era el hombre más manso sobre este planeta. Pero a causa de Israel, dice la palabra, fue revelado su espíritu. Estuvo en rebelión su espíritu y abrió sus labios apresuradamente. ¿Para qué abrió sus labios apresuradamente, hermano? Lo veremos en un momento. Salmo 106 nos testifica que aquel lugar fue llamado el mar de Meriba, el valle de Meriba, hermano. Y la palabra Meriba, quiero que escuchen muy bien lo que significa. Meriba significa altercado, significa rencilla, significa contienda, significa riña, significa pelea, hermano. Estas aguas representan aquellos momentos de Israel con Moisés. Y representan esos momentos de Moisés con Dios. Meriba, lugar de riña, lugar de rencilla, lugar de pelea. Moisés, siendo el hombre más manso, hermano, sobre la tierra, sucumbió ante su carne también. ¿Cómo reaccionamos cuando aparece el enojo, hermanos? Quizá con venganza. Algunos se vengan. Algunos cuando le dicen cosas dicen, está bien, en algún momento me la voy a cobrar. Muchos, hermanos, el enojo los hace actuar con venganza. Algunos otros los hace actuar con palabras que hieren, que lastiman. ¿Cómo reaccionas tú ante las situaciones difíciles o cuando tienes el enojo? ¿Con venganza? ¿Con palabras que hieren? Algunos con desobediencia, hermano, actúan o hacen en los momentos difíciles desobediencia delante de Dios. Hay algunas otras personas que se aíslan ante las situaciones difíciles, se aíslan. En vez de que vengan a los pies de Dios y dicen, no, ¿para qué voy a ir? El Señor, estoy más delante de Dios, estoy más delante del Señor, ¿para qué voy a ir? Mejor me quedo en mi casa. Se aíslan, hermano. ¿Cómo reaccionar ante las situaciones difíciles? Hay algunas otras personas que rechazan a otras personas. No quieren saber ya nada de nadie. Una cosa es aislarte y pues bueno, recibir visitas si te llegan. Pero otra cosa es rechazar inclusive a otras personas. Entras en un proceso de declive espiritual. Entras en un proceso en donde ya Dios empieza a apartar de ti a causa de tu enojo, a causa de tu ira. Y si Dios no está en tu corazón, ¿quién crees que va a entrar entonces? El mismo diablo. Poder en Cristo Jesús. Y es por eso que hoy en día vemos tantos suicidios. 2020, hermanos, se dispararon, hermano, hasta el doble de lo que antes se venía viendo en el país. A razón de que la gente no sabe cómo actuar ante las situaciones difíciles. Vino esta pandemia y en vez de que los mismos cristianos o las familias cristianas vinieran a los pies de Cristo, hoy se están divorciando. Se dan cuenta, hermano, que su matrimonio era tan débil que lo único que lo mantenían eran esas 12 horas de trabajo que no se veían y se soportaban porque nada más se podían ver media hora, una hora y a dormir. Y se dieron cuenta que ante la contingencia ya no había amor. Lo desecharon, no lo cultivaron. Lamentablemente, hermano, eso es lo que pasa cuando alguien se olvida del Señor. El amor se empieza a enfriar. Las situaciones, hermano, se empiezan a tornar más difíciles. Hay veces donde dice, Señor, pero es que ¿por qué no me ha mandado trabajo? ¿Has perdonado a tu prójimo? ¿Realmente ya no guardas rencor en tu corazón? ¿No tienes venganza en tu corazón? Hay muchas veces que Dios no bendice, iglesia, porque la ira todavía domina tu corazón. Todavía domina tu mente. Tantito te hacen, hermano, y te irritas como Meriba. Lugar de rencilla, lugar de enojo. Nosotros dependemos totalmente de nuestro Dios, hermano. Amén. ¿Cómo reaccionar ante las situaciones difíciles? Dependiendo de nuestro Dios. Amén, aleluya. Escucha, hermano. No siempre bendición va a ser aprobación. Y quiero que te guardes esta palabra.
Una vez que Dios le dijo a Moisés que era lo que tenía que hacer, junto con esa vara y a la peña le dijo, le vas a hablar a la peña y de ella saldrá agua para Israel, para sus bestias, para la tierra. Dice el verso 9, hermano, que Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí todos íbamos bien, hermano. Se humilló, dependió del Señor, obedeció el mandato de Dios. Pero veamos qué dice el verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Mira, hermano, el Señor en ningún momento le dijo a Moisés, añade palabras a lo que yo te dije. En ningún momento el Señor le dijo, ponte y hazte ver que tú eres el profeta de Israel, que tú eres el mandamás de Israel. En ningún momento el Señor le permitió eso a Moisés. Y Moisés, hermano, ya lleno de hartazgo de Israel, de ira, de enojo contra Israel. Y quiero que entiendas por qué también Moisés se enojó. Moisés, hermano, viendo cómo Israel se comportaba delante del Señor, la misericordia y el amor de Dios era tan grande con Israel que le dijo, vas a hablar a la peña. No importa que hayan murmurado contra ti, no importa que hayan comploteado contra ti, yo les voy a dar agua. Tal vez muchos estudiosos mencionan que Moisés se enojó porque Dios no castigó a Israel por haber hablado en contra del profeta de Moisés. ¿Cómo era posible? Santo es Dios. Muchos dicen que posiblemente por eso se enojó Moisés. Otros comentan que muy probablemente Moisés se enojó porque a pesar de la murmuración y a pesar de las blasfemias en contra de Dios, el Señor les dio agua sin castigar. Muchos dicen que pudo haber sido eso. Y nosotros vemos que en el verso 10, Moisés le dijo, vengan aquí a la peña y oigan, rebeldes, les dijo. Los empezó a regañar. Les empezó a decirle cosas Moisés. Y dice la palabra, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Mira, Moisés empezó a darse la gloria a él mismo antes que al Señor. Él pudo haber usado otras palabras. Él pudo haber dicho, ¿ustedes creen que el Señor les pueda dar agua de esta peña? Él pudo haber dicho esa pregunta. Pero Moisés escogió estas palabras. Nosotros, Moisés y Aarón, nos hemos de dar salir agua de esta peña. Empezó poquito a poco, hermano, a tambalear esa dependencia de Dios, siendo él el hombre más manso, siendo él el hombre más apacible sobre la faz de la tierra. Dice la palabra, testifica eso. Se enojó. Y dice el verso 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Cuántas veces? 2 veces, hermano. 2 veces. La palabra menciona que salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. El hombre más apacible y manso del planeta, hermano, se enojó. Se enojó. Y la palabra menciona que a raíz de eso, el Señor, más que castigar a Israel, castigó a Moisés. De una cosa bien tremenda, hermano, le tocó a Moisés. Santo es Dios. Imagínate estar aguantando esta congregación, hermano, de cerca de 1 millón de personas. Cerca de 1 millón de personas. Todos los días escuchando sus chismes, sus murmuraciones. Todos los días escuchando que no sirves para nada. Todos los días escuchando, ¿para qué me trajiste al desierto? Y todavía aguantar, no decir nada. Irte al tabernáculo, orar, ayunar por ellos. Para que al final, hermano, el Señor le dijera, a causa de tu enojo que te hiciste, Moisés, a causa de que te querías dar el paquete, Moisésito, a causa de que no quisiste obedecer mi palabra, tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida. Qué terrible, hermano. La misericordia de nosotros, Señor Jesús. Es por esa razón que tú no te debes de jactar, hermano. Y tú no debes tampoco pensar que porque tú estás muy bien delante de Dios no puedas salir reprobado al final. Mira, hermano, Moisés
sabía claramente que su punto fuerte de él era ser manso. Él lo sabía, hermano. Él sabía perfectamente cuando estuvo cara a cara conflictiendo con Dios sobre si erradicaba o no Israel. Movió misericordia a Dios a causa de su mansedumbre de Moisés. Tremendo, hermano. No ha habido otro hombre que haya hablado así con Dios más que Moisés. El Señor le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Te voy a erradicar todo este pueblo y te voy a dar otro mejor. Y Moisés dijo: no, Señor, ¿cómo va a ser posible que tú los hayas sacado para decir que los mataste en el desierto? Si los matas a ellos, a mí quítame de tu libro de la vida. Imagínate ponerte así con el Señor, hermano. Era porque Moisés sabía perfectamente cuáles eran sus puntos fuertes. Pero el hombre más manso, hermano, del mundo, al cual pudo mover al mismo Jehová de los ejércitos a misericordia, fue traicionado por sus emociones al final y salió reprobado. ¿Cómo actúas, hermano, en las situaciones difíciles? No te jactes de pensar: no, yo jamás le seré infiel a mi esposa. Yo me conozco, yo sé que no puedo. Pero abre la puerta al diablo, hermano. Empieza tú a ver pornografía en el celular, en la televisión. Empieza, hermano, a platicar por las redes sociales con mujeres y vas a salir reprobado. Así es el diablo, hermano. La misericordia, Señor Jesús. Las mujeres dicen: no, yo me conozco, yo sé perfectamente que no le faltaría a mi esposo. No, ¿cómo cree? ¿Quién se puede fijar ya en esta mujer, hermano? No. Pero ahí andan, hermano, en los tianguis, en las tiendas, en las casas departamentales, hermano, recibiendo halagos, apapachos, mensajitos. Ábrele la puerta al enemigo, hermano. Y ese punto fuerte el diablo lo va a deshacer. Señor, lo reprende. Porque la palabra menciona que el diablo solamente vino a eso: a matar, a robar y a destruir. Él es especialista en hacer caer hombres grandes, hermano. ¿Cuántos de aquí se creen más santos que un ángel, hermano? Es tremendo. Bueno, Satanás, hermano, hizo pecar a miles de millones de miriadas de ángeles que eran santos delante de la presencia de Dios y que ahora están bajo su dominio. ¿Qué lo hará contigo, pobre hombre, pobre mujer, que nada más vienes una vez al culto en la semana? Y eso apenas. Y eso tarde llegando. Y eso pensando que ya se tardó la alabanza, ya se tardó la prédica. ¿A qué horas va a terminar esto? ¿Qué hará el diablo contigo, hermano, cuando salgas sin la protección del Señor? Moisés, hermano, era un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Aleluya. Cuando Moisés salía de hablar con el Señor, hermano, su rostro era tan resplandeciente que le tenían que poner un pelo en la cara para que no lastimara los ojos del pueblo de Israel. ¡Qué terrible era, hermano! Tremendo hombre de Dios. Era tanta la comunión que Moisés tenía con Dios que ha sido el único hombre en toda la historia de la Biblia, hermano, que el mismo Señor descendió del cielo para enterrarlo. ¡Tremendo! Y ese hombre que hablaba cara a cara con Dios, que era tremendo en profecía, tremendo en revelación, tremendo en milagros, salió reprobado por sus propias emociones. Santo es Dios. Qué terrible, hermano. Qué terrible salir reprobado ante las situaciones difíciles por tus propias concupiscencias. Ayúdenos, Señor Jesús. Debes entender, hermano, que Moisés, tú, yo y todos los siervos de Dios no somos lo que somos por nuestros méritos, por tus diplomas, por cuánto buscas del Señor, por cuánto oras, por cuánto ayunas, por cuánto sabes palabra. Eso tú no significa nada, hermano. Dependemos del Señor, hermano. Tienes que entender que en tu vida espiritual dependes de Dios, hermano. Debes entender que en tu trabajo dependes de Dios. En tu familia dependes de Dios. Si tú eres una persona amorosa, que eres grande en una sonrisa para recibir a los hermanos, es porque mora el Espíritu de Dios en tu corazón. Pero cuando te empiezas a dar la gloria a ti mismo, contristas al Espíritu, hermano. Cuando no le das la gloria al Señor, contristas su presencia. Y Moisés cayó en este error.
por su hartazgo. Cayó en este error, hermano, porque ya no sabía qué hacer con tanto problema. Que los problemas no invadan tu mente, tu corazón. Hay esperanza en el Señor Jesús, hermano. Amén. Aleluya. No sé cuántos de ustedes hoy ven ausentes algunos hermanos de la congregación. A lo mejor esta ya sería la tercera, cuarta semana que algunos hermanos no vienen. ¿Cuántos en sus oraciones están presentes los nombres de estos hermanos? Que no sean nada más los domingos cuando decimos, hermano, vamos a orar por tal hermano. ¿Cuántos en la semana se acuerdan de estas personas? Hermano, el ser ministro del Señor es una cosa muy difícil. Amén. Es muy pesado. Mira, ve conmigo rápidamente, hermana Damar, lee Santiago capítulo 3, verso 1. Para no perder mi cita. ¿Qué dice acerca de los que desean obispado? Santiago 3:1. Así dice la palabra. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hasta ahí, hermanos, no os hagáis maestros, sabiendo que vosotros recibiréis, ¿qué cosa, hermano? Hay mayor juicio, hermano. Mayor juicio para los siervos y siervas del Señor que han querido ministrar la casa del Señor, predicar su palabra, levantar palabra profética, el pararse a tocar un instrumento, alabar a Dios. El que desea, hermano obispado, dice buena cosa, desea en su corazón. Pero hay una cláusula: serás juzgado muy duramente por el Señor. Moisés, hermano, sintió esa carga. Moisés sintió lo que era, hermano, que todo lo que él hacía para el pueblo de Dios estaba mal. Que si faltaba agua, que si solamente mandaban hojuelas de maíz con miel, el maná del cielo, que ahora yo quiero carne, pues les manda carne. Ahora ya no queremos carne ni cereal, queremos irnos del desierto. Y entonces fueron a dar vueltas, hermano, a rodear para que pudieran entrar a Canaán, hermano. O sea, unas cosas terribles que Moisés tuvo que soportar. Después las tuvo que soportar Josué. Después las tuvo que soportar Caleb. Y así, hermano, con cada siervo del Señor hasta nuestros días tenemos que estar soportando estas situaciones difíciles. Al término de cada culto tratamos de estar con los hermanos. Hermano, necesito hablar con usted. Amén, hermana, vamos a poner una situación. Tú no sabes, hermano, cuán difícil es tratar con cada situación de cada hermano. Es bien tremendo, es bien difícil. Porque independientemente de la situación de tus hermanos, tú tienes tus propias situaciones en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu persona. Y tienes que hacer a un lado eso para priorizar, hermano, también quién lo necesita más y qué otros pueden aguantar un poquito más. Aleluya. La palabra dice: no os hagáis maestros a sabiendas que va a haber mayor condenación. Señor. Aquellos hermanos que han decidido y decir: pues yo predico, es bien sencillo, nada más, pum, rápido, a ver, vamos a hablar sobre la muerte, vamos a hablar sobre el amoroso. Piensan que es así tan sencillo, hermano. Algunos piensan que ser ministro de Dios es solamente pararse y predicar. Algunos piensan, hermano, que ser ministro de Dios es solamente orar, hermano, con la... No, hermano, que demanda la vida entera. Amén, aleluya. Las 24 horas del día. Llegas a tu trabajo, hermano, tienes que ver con los hermanos, tienes que hablar con los hermanos, tienes que visitar a la iglesia, tienes que orar por ellos, tienes que ayunar por ellos, tienes que ser el primero en llegar, tienes que ser el último en irte. Y aún así, hermano, van a murmurar contra ti. Santo es Dios. Y aún así van a decir: no lo está haciendo bien. No, ¿sabe qué? Le falta. Está verde todavía. Tenga misericordia. Pero de nosotros, ¿cuántos realmente, hermano, creen que puedan tomar este lugar? A lo que quiero llegar es de que no te jactes de cuál puede ser tu punto más fuerte. Moisés sabía que era el hombre más manso y salió reprobado al final. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermano? Aleluya. La palabra menciona, hay atrasito, en Números, hermano, capítulo 12:3.
Mira lo que dice de Moisés, hermano. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era el hombre más manso sobre todos los hombres que había sobre la tierra. Y cuando Dios le dijo, vas a hablarle a la peña, Moisés habló por sí mismo. Salmo 106 dice que a causa de ellos, Moisés, hermano, reveló su espíritu y apresuró sus labios. Dice en el valle de Meriba, lo leímos hace rato. Y Moisés, a causa, hermano, de ese enojo, salió reprobado. Tú tal vez puedas decir, es que yo vengo cada domingo, hermano. Yo alabo a Dios, yo danzo, yo levanto palabra, yo veo visión, yo hablo lenguas, yo, hermano, leo la Biblia todos los días. Eso no es garantía, hermano, de que tú vas a entrar en el reino de los cielos. Así es, Señor. Si nos ponemos al tú por tú, hermano, con cualquier curita de la iglesia católica, hermano, hay algunos que hasta les da cátedra, porque ellos pues llevan sus años de seminario y todo lo demás. Pero serán salvos delante del Señor. Solamente Dios sabe. Claro. Solo Dios sabe. Hay muchos, hermanos, que nos vamos a dar pasmadas cuando veamos que va a haber siervos del Señor, salvos allá arriba en el cielo, que pertenecían a otra denominación. Sí, hermano. Puede haber gente católica salva, por supuesto. Testigos de Jehová salvos, claro. Mormones, abadíes, claro, hermano. Pero la palabra dice, salid del medio de ella, pueblo mío, para no ser partícipes de la ira venidera. Hay muchos, hermanos, que lamentablemente están en estas sectas, pero muy en su corazón aman al Señor sinceramente. Y Dios sabe eso. Dios los conoce. No queriendo que ninguno perezca, dice la palabra, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y una vez Dios se les va a revelar a esas personas, pero dice, salid en medio de ellos, pueblo mío. Nos vamos a encontrar con gente de otras denominaciones salvas, que muy probablemente Dios se les reveló. Hermanos, les dijeron adiós a esa secta, la congregación, y el rapto. Gloria a Cristo Jesús. Nosotros vimos en Romanos 9 que hasta que no sea completado el número de los gentiles, entonces Dios tratará con Israel. ¿Cuál será ese gentil, hermano? A veces nos enfocamos solamente en el pueblo cristiano, pero va a haber un montón de pueblo cristiano que, como Israel, va a salir reprobado. Y que entonces van a entrar, hermano, en esta higuera otros que a lo mejor tú dabas, eso no está delante de Dios. Por eso también Pablo dice en Romanos, no te jactes tú, olivo silvestre, no te jactes de que ya estás injertado. Si Dios no perdonó al original, no perdonó al original porque era rebelde, murmuraba, porque decía, yo soy linaje de Abraham. Si no los perdonó Dios, ¿crees tú que podrás salvarte? Te puede arrancar en cualquier momento el Señor. Para esos que creen que la salvación no se pierde. Muchos ahí andan predicando que la salvación no se pierde, pero por algo el Señor nos da muchas advertencias de que no nos captemos, de que andemos en santidad, de que no descuidemos esa salvación tan grande que Dios nos puede quitar de su libro de la vida. Sí, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Moisés, el hombre más manso, hermano, del planeta, fue traicionado. Lo que podemos ver es que Moisés falló en su punto más fuerte. En su punto más fuerte. ¿Cuál es tu punto más fuerte, hermano, hermana, que me escuchas? Moisés falló. Y si tú te crees inclusive mayor que Moisés, hermano, pues te reto a ver que partas a la mitad de la parte de aquí, hermano, a ver si puedes ofrecer la parte. Moisés lo hizo por el favor de Dios. Santo es Dios. Moisés salvó, hermano, a cientos de miles de personas a través de su fe en el Señor. ¿Cuántas almas fue ganado para el Señor? ¿Cuántas? Moisés caminó, hermano, en el desierto. En el desierto. No sé cuántos conozcan el desierto de Sin, hermano. ¿Cuántos puedan conocer, tal vez, hermano, cerca de los desiertos que están allá por el Mar Muerto, por cerca del Mediterráneo? No hay ni una plantita, hermano. Ni una plantita mínimo para que pudieras poner ahí, aunque sea tu cabecita en el sol. No hay nada, hermano. Es solamente arena y rocas. Por eso Dios se tenía que poner una nube fresca que les diera sombra.
Y las noches son totalmente extremas. Llegan a bajar a menos 2 grados, hermanos centígrados, allá en el desierto del Mediterráneo. Grande Tremendo. Dios. Por eso Dios los calentaba con una llama de fuego en las noches. Aleluya. Y aún así Israel murmuró. Que no te falle tu punto fuerte, iglesia. Amén. La palabra de Dios nos enseña claramente que debemos depender del Señor. Entonces, después de que Moisés golpeó la peña, salieron muchas aguas, bebió la congregación y sus bestias, y dice el verso 12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Escucha, Dios está aclarando aquí que Moisés estaba dando la gloria él solito. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, dice la palabra. Hermano, la congregación de Israel no entró a la tierra prometida. Israel mismo, hermano, en el último año de su peregrinación salió reprobado, en su último año. Tal vez tú llevas 20, 30 años siendo cristiano, pero el enemigo no se va a cansar de hacerte caer. El enemigo no se va a cansar hasta que te vea otra vez, hermano, hasta en el suelo, en el piso, y que tú hayas perdido la salvación de nuestro Señor. ¿Cuántos bendicen la vida y la gloria de nuestro Señor, hermano? Aleluya. Dice el verso 13: esas son las aguas de la rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Meriba. ¿Cómo vas a actuar ante las situaciones difíciles, hermano? Dependencia total del Señor. Número 1, cuando tú tengas una situación difícil, no murmures, ni contra Dios, ni contra el hombre. Número 2, hermano, ven al tabernáculo del Señor. Póstrate delante del Señor. Buscan al Señor, hermano, en espíritu y en verdad. Amén. Número 3, escucha la voz de Dios. Aleluya. Escucha la voz de Dios. ¿Cuál es esa voz? ¿Cómo escuchar la voz de Dios, hermano? El Espíritu de Dios. A veces queremos que nos hable audiblemente, pero no te lo mereces, hermano, que Dios te hable audiblemente. Ninguno de nosotros. Es demasiado, hermano, santa la voz de nuestro Dios para que Él, hermano, nos permite escuchar con nuestros oídos tan pecadores una voz tan santa. Pero Dios habla de muchas maneras. Aleluya. Mira, Dios habla, hermano, escucha esto. Dios habla a través de la profecía. ¿Cuántos creen en el don de profecía? Es vigente. Amén, amén. Es vigente, hermano, el don de profecía. Aleluya. ¿Sí? Dios habla a través, hermano, de visiones. Amén. Como el hermano inocente le decía: yo vi la mano del Señor. Tremendo, hermano. Tremendo. Cuando estaba escuchando su testimonio sentí, hermano, la presencia del Señor. Aleluya. Porque sé que se movió el Señor muy tremendo Gloria a en la Dios. iglesia. 3, hermano, el Señor puede hablarte a través de su palabra. Amén. Gloria a ti. Aquí está toda la profecía ya revelada, hermano. Él te puede hablar a través de su palabra. Número 4, Él te puede hablar, hermano, a través de las circunstancias. Amén. Eso se llama, hermano, la providencia de Dios. Anótalo en tu libretita. Providencia de Dios significa las cosas que suceden y que Dios permite para cumplir un propósito en un hijo de Dios. Eso es la providencia de Dios. Esos que dicen la santa providencia, no saben ni qué significa la providencia, hermano. Pero la providencia únicamente aplica para los verdaderos hijos de Dios. Muchas de las veces, por ejemplo, un ejemplo de la providencia de Dios es de que tú venías para tu trabajo y fuiste bien rápido, no alcanzaste la comida y dices: no, voy a llegar tarde. Pero ni modo, ya llegaste tardecito a tu trabajo y te encuentras en la carretera que ese combi se volteó, se estrelló, se murieron todos. Esa es la providencia de Dios. Te habla de muchas maneras. Y Dios te puede hablar a través de sueños. 5 formas en cómo Dios te puede hablar y cómo puedes escuchar la voz de Dios. Palabra profética, visión, a través de la palabra de Dios, circunstancias y sueños, hermano. Dios habla a través de sueños. Hay que les platica el hermano inocente cómo le habló, cómo trató con él hace unos años, ¿verdad? A través también de qué, hermano, si me permite decirlo, hermano, a través de la ira.
y el Señor al infierno, hermano. Santo Dios. Y ahí vas a parar si tú no te arrepientes. Él fue el primerito en pararse, dice su testimonio, hermano, ese día. Y vámonos a la iglesia. Y vámonos a hacer todo lo que nuestro pastor nos había dicho ese día. Dios habla a través de esa manera. Sí, Señor. Gracias, Dios. A través de su palabra, hermano. Nos habla de muchas maneras el Señor. Situaciones difíciles. Que tienes problemas, hermano. Alguien te anda buscando, dice la palabra, que el sabio ve el peligro y huye. Que tienes problemas, hermano, de que unas mujeres en tu trabajo te están hablando. Dice, ten cuidado de la mujer lazadora. ¿Sí? El cual, hermano, solamente anda buscando destruir la casa de su prójimo. Lee el libro de Proverbios. Que tienes problemas, hermano, de que no tienes economía. Hay muchos que dicen, es que yo tengo que robar porque no tengo que comer. ¿Sí? Yo tengo que hacer muchas cosas malas porque si no, no, ¿de dónde? Pero la palabra menciona que Dios es el proveedor de todo. Sí, amén. La palabra menciona, hermano, que el Señor nunca ha visto el hijo de un justo desamparado. ¿Eres justo delante de Dios? ¿Te consideras justo? Nunca tus hijos van a sufrir de hambre, hermano. Aleluya. Nunca. Jamás. ¿Cuáles son, hermano, las situaciones difíciles en tu casa, en tu trabajo, en tu día a día? Salmos 37:4 dice, ven y deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Dios nos habla a través de su palabra. Nos habla, hermano, a través de las circunstancias. Mira, hermano, hace un par de años, un hermano en la fe me dijo, hermano, me están ofreciendo este trabajo. Me pagan tanto, estoy súper bien, hermano. Solamente que es en otro lado. Tengo que dejar el estado. Santo. Hermano, ¿ya lo consultaste con el Señor? Sí, sí, hermano, pero pues es que la situación está difícil. Yo te voy a decir una cosa, hermano. ¿Cómo estás tú delante de Dios y cómo estás tú con tu familia? ¿Te consideras justo? ¿Te consideras santo? ¿Sientes que estás bien delante del Señor? Pues sí. Hermano, ya si dudaste, desecha ese trabajo, hermano. No proviene del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios jamás te va a bendecir algo que provoque mayor inestabilidad espiritual en tu vida. Jamás, hermano, nunca. Hay algunos que el mismo Satanás promueve, hermano, ascensos en tu trabajo a costa de que falten los días de culto. Señor, lo reprenda. Por eso muchos hoy no vienen, a lo mejor están trabajando. Pero una cosa de que Dios apruebe cosas y otra cosa es que esté permitido por Dios, hermano. Y eso lo vemos aquí mismo. El hecho, hermano, como habíamos comentado anteriormente, que la bendición no es aprobación totalmente. Es decir, que Dios bendijo a Israel, claro. Les dio agua, claro. Lo ejecutó mal Moisés, por supuesto. Dios no lo aprobó, hermano. Los castigó Israel. No los dejó entrar a la tierra prometida, pero los bendijo con agua. Dios puede permitir la bendición, mas no es su perfecta voluntad. Debes entender, amado hermano, que dentro de la vida cristiana de los hijos del Señor existe la voluntad permitida de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Muchos de nosotros vivimos todo el tiempo en la voluntad permitida de Dios. Bueno, voy los domingos. Bueno, hoy voy a orar. Bueno, hoy voy a ayunar. Le voy a hablar a mi vecino de Cristo. Es la permitida voluntad de Dios. Pero la perfecta voluntad de Dios no es solamente congregarte los domingos. Tienes que buscar a Dios en la semana. Aleluya. Tienes que ayunar en la semana. Tienes que orar en la semana. Señor. Ganar almas para Cristo en la semana. Esa es la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? La perfecta voluntad de Dios, hermano, era que Moisés hablara solamente la palabra. Y Moisés, hermano, lo que hizo fue darse la gloria y golpear la peña. ¿Quién representa la peña? Cristo es la peña de Oreb que está brotando, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús encontró a la samaritana, le dijo, tengo sed. Dice, pero si tú bebieres de esta agua que yo doy, nunca más tendrás sed. Él es la peña de Oreb, hermano, del cual brota el agua de vida. Y Moisés golpeó a la peña de Oreb, que es Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Te das cuenta cómo el enojo hace que pierdas bendiciones de parte del Señor? Date una idea. ¿Cómo es que tú manejas las situaciones difíciles en tu casa, en tu trabajo? A partir de hoy tienes que encomendar tu vida a Dios. Si eres una persona enojona, hermano, ya lo hemos dicho,
Gloria a Dios. Que no grites. No respondas igual. Que te dicen, no, es que tú eres un bueno para nada. Cristo vive. Ayúdenos, Señor Jesús. Y vas a empezar a notar cambios. Le vas a dar en la cabeza al diablo. Aleluya. Aleluya. Vas a empezar a notar cambios no solamente en tu esposo, en tu esposa, en tu familia, en tu trabajo, lo vas a ver en tu vida propia. Gloria a Dios. Te vas a dar cuenta que no hay nada mejor que vivir en el gozo del Señor. Aleluya, el que vive. Hermano, yo te lo puedo decir, te lo puedo testificar por mi propia vida. Gloria a Cristo Jesús. No tienes idea a veces cuántas veces han murmurado contra mí, contra tu servidor, hermano. Grandes No tienes Jesús. idea. Han murmurado, me han dicho de cosas a espaldas mías. ¿Y qué crees, hermano? Todavía el domingo me saludan. Mano, que sí. No, tremendo lo que dijo hoy, hermano. Pero al rato están. Mira, Dios revela, hermano. Dios revela. Amén. No tienes idea. Amén. ¿Y tú crees que no es difícil? ¿No crees que es tedioso, hermano? Es hasta depresivo. Es triste. Santo es Dios. Y lo único que yo hago, hermano, es entrar en el aposento de mi casa y Aleluya. meterme con el Señor. Señor, quita esto de mi corazón. Quítalo, Señor. Amén, amén. Hermano, no pasa ni 2 minutos cuando ya siento la presencia de nuestro amado. Gloria a Dios. El gozo de nuestro Dios. Cuando estoy bien enojado, hermano, te puedo recomendar, órale al Señor. Él va a cambiar tu lamento en baile, dice una alabanza. Amén. Él va a convertir, hermano, tu lloro, dice, en alegría. Él va a cambiar, hermano, tu semblante a un verdadero hijo de Dios. Bueno, hermanos, el gozo de Dios hasta se ve en nuestra cara. Hay hermanos que llevan 20 años de cristiano. Aleluya. Santo Dios. Pero sí, hermano. ¿Eres algo? Amén. Santo. Vive. Y uno de los frutos del Espíritu es el gozo del Señor. Es más, hermano, uno del primerito, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es, hermano? Amor. Amor, Gálatas 5:23, hermano. El amor. Y el amor que llama al gozo. Y el gozo llama Paz. paz. Y la paz llama paciencia. Y la paciencia llama benignidad. Y así se va la lista: benignidad. Después que sigue, hermano, ¿quién se lo sabe todos? Paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, Esperanza. templanza, Fe y templanza. fe y templanza. 9 frutos. Bueno, 9 componentes del fruto del Espíritu, hermano. Y tienen un significado del orden del por qué Dios así los dispuso. ¿Creen ustedes que pueda haber paz sin amor? Posible. ¿Creen ustedes que pueda haber gozo sin amor? Imposible, hermano. Benignidad sin amor? Posible. Posible, hermano. Es más, dice la palabra que es tan importante que si tú tuvieses toda la profecía, dice la Biblia, y no tuvieses amor, nada eres. Si tú tuvieras toda la sabiduría y todas las ciencias, hermano, y no tienes amor, nada eres. ¿Sabes por qué razón, hermano? Porque Dios es amor. Aleluya. El que no tiene amor en su corazón, no tiene a Dios en su corazón. Reflexionemos sobre esto Vive último. Dios. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo ha venido para enseñar, Amén. para ayudarnos a encaminar nuestro carácter en los frutos de su Espíritu, Aleluya. en depender completamente de nuestro Dios. Amén. Que dejemos el orgullo, el enojo. Si tienes problemas con tu familia, hoy llega a tu casa, hoy reúnelos, hoy pide perdón. Aleluya. Si tienes problemas con alguien de tu trabajo, mándale un mensaje, llámale. Hoy el Señor te puede bendecir. Amén. Gloria al Gloria a que Dios. Si tú tienes situaciones que no has arreglado, el Señor te dicta, te insta hoy a que dejes todo eso, que manejes esta situación como Él quiere, no como tú quieres, hermano. Gloria a Dios. Acuérdate que a Dios se le alaba y se le sigue como Él quiere, no como tú crees que debas ser. Amén. Así es, Señor. Entonces, dicho esto, vamos a darle gracias al Señor, puestos todos de pie. Amado Padre Celestial, Te adoramos, Señor. estamos delante de tu bendita presencia, mi Dios.
delante de tu bendita presencia y de tu Espíritu Santo, mi Dios. Dándote las muchas gracias por tu visitación, Padre, por tu palabra, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Porque tú quieres que tu iglesia crezca en el conocimiento, pero sobre todo en el amor de tu Espíritu, en la santidad de tu Espíritu. Que caminemos, Señor, de acuerdo a como tú nos quieres guiar, no como nosotros creemos, no como nosotros interpretemos. Todo tiene que ser de acuerdo a tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si nosotros te hemos fallado tanto. Perdónanos, Padre mío, que nos hemos olvidado de ti. Perdónanos porque hemos puesto otras cosas más importantes que usted, mi Dios, cuando usted es lo más importante en nuestra vida. Perdona a los que no pudieron asistir hoy, usted sabe por qué. Te pido en el nombre de Jesús que no te olvides de ellos, Padre. Que no te olvides de aquellos, Padre Santo, que un día tú trajiste a tu luz admirable. Trata con ellos, Señor. Si es posible, Padre amado, disciplina en tu amor, en tu misericordia, pero que no se pierdan esas almas, Señor. Te pido también por esta pequeña iglesia, Señor, que arduamente hace el esfuerzo, pese a todos los problemas que hay, de estar presentes, de estar alabando tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos. También te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy se han separado de tu cuerpo. Cada uno de ellos que ha regresado atrás, ten misericordia de ellos. Tráelos de nuevo al redil, Padre. Tu palabra menciona que tú dejaste 99 ovejas morir por aquella oveja perdida. Y sabemos, amado Padre, que usted no quiere que ninguno se pierda, mas todos nos tengan vida eterna. En el nombre de Jesús, bendice esta iglesia que te ama, que te glorifica, que te sigue, mi Dios. Y esta iglesia no es de uno, sino de tu Espíritu Santo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.